seguridad escapa del ciudadano, es un último informe que Integración ha producido. En fin, la verdad es que todo el mundo opina al respecto y creen encontrar soluciones, pero es donde menos estamos pudiendo cantar victoria mínimamente, ¿no es cierto? ¿Qué cosa ha ocurrido de bueno en este 2014? Mira, que es malo, sin duda. Bueno, don Raúl, primero hagamos una breve historia rápida en el sentido de que la unificación de la Policía Nacional en el año 88 fue una unificación no planificada, no bien llevada, y que, bueno, unificó a 3 fuerzas policiales que cada una cumplía su función, y se unifica en el único sentido de que juntas iban a hacer más fuerza, iban a ahorrar económicamente, iban a fortalecerse. Pero ¿qué es lo que pasó? No hubo un plan, un seguimiento de esa nueva policía. ¿Qué pasó? Ese bagaje que tenían de profesionalismo duró 10 años, 15 años, que comenzaron a desaparecer la PI, los guardias civiles y la republicana. Entonces hoy día llegas a tener una policía sin instrucción, sin capacitación, sin especialización. Entonces, en estos momentos, en todos estos gobiernos que han pasado, ha habido un desinterés por parte de la Policía Nacional. Hoy día surge un ministro del Interior que ha despertado a esa policía letargada, pero haciendo operativos, saliendo. Espectacularidad. Espectacularidad. Pero no vamos al fondo de la policía. La policía se debe de todas maneras refundar. Hay que refundar a la policía. Tenemos 2 aspectos importantes, el aspecto interno y externo. Pero al aspecto interno tenemos una policía desmotivada, con bajos sueldos, poca capacitación, especialización, falta de uniformes y equipos, precaria infraestructura logística, pobreza hospitalaria, el famoso 24x24, pero después tenemos lo exterior en el sentido que no tenemos en el país políticas públicas de seguridad, de cultura, de educación. Después Pero ahí veamos un asunto bien específico y concreto donde usted también ha intervenido, es decir, el ejemplo del trabajo municipal en materia de seguridad. Claro. Bueno, nosotros en la... A veces tendemos a pensar en lo grande que es imposible resolver. No. En cambio, en lo pequeño hay cosas que funcionan notablemente. Claro. Nosotros tenemos un gran ejemplo en Surco. En Surco hoy día... Miraflores, San Isidro, sí, ahora, claro, son distritos un poco privilegiados, pero vaya, veamos la manera de que todo eso se vaya convirtiendo en un trabajo también en una política. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, en lo que me compete en Surco, nosotros la parte logística se le hemos entregado a la Policía Nacional. La Policía Nacional nos está dando 100 efectivos en la mañana y en la tarde para poder trabajar. Ahora, este tema es que yo creo que tenemos no solamente echarle la culpa a la Policía Nacional del trabajo de la seguridad ciudadana, entra salud, educación. Veamos con una política pública en educación. Yo estuve hace 3 meses en Chile y están en la 3ª generación de políticas públicas. Entonces, ¿qué pasa? En educación, y yo le agradezco lo que estaban hablando, este trabajo que están haciendo con la niñez, entonces hay un seguimiento y un ordenamiento que ayuda a la Policía Nacional. Don Raúl, no es más eficiente el policía que más captura, sino el policía que más lidera en su comunidad. Necesitamos ese policía comunitario, necesitamos ese policía líder de barrio, pero para eso necesitamos refundar a nuestra policía, refundar y que el ministro Urresti vea, escoja y llame gente especializada, que hay tantos policías como civiles, para que reformen a nuestra Policía Nacional, que salgan con especialización. Urresti
ha significado una presencia motivadora o no? Bueno, yo creo que comenzó con una presencia motivadora, si no es que es muy problemático, a veces se sale del... Pero todo eso hace que efectivamente Claro. los asustados Claro. y, como digo, nerviosos ministros del Interior que hemos tenido, Lógico. algunos eran desesperados, canosos, medio perdidos, ¿no? Es cierto. Hombre, tener a alguien que por lo menos se moviliza ya... Es cierto, don Raúl, pero él debe acompañarse con un equipo especializado, Sí, claro. para que haga las reformas profundas de la policía. Claro. Llamemos a Chile, a Colombia, Claro. son policías... Es una especie de Moisés solitario, ¿no es cierto? Claro. Y además, con la costumbre que tenemos los periodistas, ya lo estamos inventando, de candidato presidencial. Entonces, Sí, no, yo creo que si él se junta con un aparato calificado para hacer unas reformas ya firmes en la Policía Nacional, yo creo que sí puede haber un cambio en la seguridad ciudadana. Y ojo, el empresariado, el ciudadano, todos debemos ser Policía Nacional. Hoy día no tenemos políticas públicas. No, lamentablemente, y mientras que no haya políticas públicas, hoy día, por ejemplo, el CONACET es delegado a la presidenta del Consejo de Ministros. Entonces no le toman la importancia, no le miran la importancia de la seguridad ciudadana. Pensamos solamente que la seguridad ciudadana es represión, y no es así. La seguridad ciudadana es transversal. Tenemos que atacarla en forma global para poder. de acuerdo. Vamos a hacer una pausa breve y damos ya la vuelta final a este programa que, por supuesto, tiene las limitaciones del tiempo. 9:42. El tiempo lamentablemente nos gana, de modo que la pregunta es muy concreta. ¿Qué podemos esperar de este año con un horizonte preelectoral ya encendido, con la necesidad de nuevas leyes electorales, tal como más o menos se señala, y con una necesaria reconfiguración también un poco del gobierno, como se está planteando en algunas instancias? Por lo menos en el sector económico está claro que Alonso Segura y compañía han presentado una variable también a las estrategias gubernamentales. Ricardo Briceño. A ver, Raúl. Teniendo, por supuesto, el horizonte también del CADE 2013, que ha sido importante. ¿Qué podemos esperar del 2015 o qué podemos hacer para que el 2015 sea mejor? Yo creo que todos y cada uno de los ciudadanos del país podemos aportar algo para que este año sea mejor. Hemos hablado, por ejemplo, de algo muy positivo, el tema educativo. La educación en el Perú, hay un programa de educación hoy día que tiene un horizonte a largo plazo. Don Trachtenberg dice, el ministro se debe quedar 8 años. Yo digo, la política del ministro debe perdurar los próximos 8 años. Entonces, independientemente de que sea la persona ha generado una política que creo que tiene valor por los próximos 2 gobiernos. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos, desde cada uno de nuestros lugares, del empresariado, del Consejo de Educación, Empresarios por la Educación, y todos nosotros, es pedirles a los candidatos, a aquellas personas que quieren gobernar este país, que continúen la política del ministro Saavedra. Que antes de las elecciones haya un pacto nacional y que se comprometan a continuar esa política. Un punto, yo creo que en el cual no hay tanta discusión. Y antes que entren de alguna los manera, políticos, en realidad, que lo firmen. Jaime Saavedra ha recogido cosas, por supuesto, de la gestión anterior. Claro, o sea, las cosas que funcionan, hay que comprometerse
y luchar para que sigan avanzando. La lucha frontal contra la corrupción. Es evidente que lo que hemos vivido en el año 2014, lo que acabamos de vivir con el fiscal de la Nación y con todas estas personas implicadas, las elecciones regionales, nos demuestran que los peruanos tenemos que agruparnos alrededor de una lucha frontal contra la corrupción. Y aquí, por ejemplo, yo quiero sacar un tema. De acuerdo con la Constitución Política del Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura está formado por 7 miembros, 5 que están elegidos y 2 que son un representante de los empresarios y un representante de los trabajadores. ¿Por qué no se ocupan esas plazas? Porque los señores del Consejo Nacional de la Magistratura no quieren más personas. Yo luché durante 2 años para obtener, y tenemos el acuerdo de la Sociedad de Industrias, de la Cámara de Comercio de Lima, de los sindicatos de trabajadores, no nos quieren dar esos puestos. El argumento del señor Peláez, en ese entonces presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, era que no podían darnos esos puestos porque había una enorme carga laboral. Lo que yo le respondía al señor, tiene 2 personas más para disminuir la carga. Entonces, creo que hay cosas y lugares desde los cuales uno puede trabajar para mejorar las cosas. Desde el punto de vista económico, tenemos que enfrentar nosotros los problemas del mercado internacional. Hoy día no está resuelto, la situación en Europa es muy mala, en China va mal, etcétera. Y nosotros ponemos, por ejemplo, los ojos en un sector que yo conozco, el sector agroexportación, que es hoy día la vedette, ¿no? Entonces tenemos irrigaciones como Majesiguas, tenemos Olmos, tenemos Chavimochic, vamos a ser los campeones mundiales de la exportación de paltas. ¿Y a quién se las vamos a vender? Estamos haciendo una política de reforzar Senasa. Sabemos en el Perú lo que se nos viene el día que nosotros sembremos esos decenas o centenas de miles de hectáreas que evidentemente van a dar trabajo a cientos de miles de trabajadores. Tenemos una política nacional de apertura de mercados. Si nosotros, mucha gente piensa, y es un error, que los tratados de libre comercio abren las puertas a los productos agrícolas. Absolutamente falso. No es así. Los productos agrícolas solamente ingresan cuando el otro país firma un protocolo fitosanitario que requiere que la entidad nacional que se llama Senasa negocie durante mucho tiempo en el idioma de la parte, etc. Mientras no hagamos eso, podemos irnos a un absoluto fracaso de la agroexportación. Y esas cosas las tenemos que hacer desde ya. De acuerdo. Y hay otros temas sobre los cuales tenemos que ponernos de acuerdo, pienso yo, como el tema de la regionalización. O sea, el tema de la regionalización es un proceso inconcluso, difícil, doloroso, con una serie de resistencias enormes. Distorsionarse también súbitamente, ¿no es cierto? Que puede distorsionarse súbitamente y no tenemos el coraje de enfrentarlo. Los políticos no lo quieren enfrentar porque es políticamente costoso. Enfrentarse a los caciques que quieren cada uno de ellos ser el dueño de su departamento, ¿no? Ser el cacique del departamento. ¿En qué momento, y este es o no es el momento, 2015, antes de las elecciones, de enfrentar correctamente, redireccionar el proceso de descentralización que está trunco y reconocer que es un proceso trunco en proceso de mejorarse? De acuerdo, muchas gracias. Vamos a ver. Conversar ahora sobre el tema internacional. Hasta este momento, Francisco, pues hemos llegado a la conclusión finalmente de que tanto las ideologías como el pragmatismo, como la gestión, resultan siendo básicos, ¿no? Pero el nuestro es un país al contrario, de improntos, ¿no es cierto? De ideas absolutamente geniales en un momento dado que luego se vuelven efímeras, ¿no? Ministros que son rutilantes en 5 minutos y después desaparecen, en fin, ¿no? Un país de las ocasiones perdidas también, como tanto se ha repetido. Bueno, yo creo... Pero, ¿es posible o no? No, claro que es posible. Lo que sucede, lo que está sucediendo... En cambios. Yo no quisiera itemizar, porque ya Ricardo, Hugo Díaz y el general Jordán han expuesto con claridad cuáles son los problemas fundamentales. Yo lo que quiero decir es una cosa muy simple. El Perú real, los 30 millones de peruanos, han aprobado el 2014 con honores.
es un país que en medio de una crisis internacional, a pesar de haber tenido un decrecimiento económico, sigue adelante y los peruanos siguen produciendo y siguen triunfando. Pero el Perú gubernamental, el Perú de los políticos, el Perú oficial ha sido jalado, tiene nota desaprobatoria. Y eso se debe a una viscosidad de los políticos. Los políticos peruanos, entre los cuales alguna vez estuve yo, tienen la idea de que ser político es ser viscoso, poco claro, darle gusto a todo el mundo, engañar a la mayor cantidad de gente posible. Y eso lleva a la tesis del piloto automático. ¿Qué es lo que hemos escuchado todos estos años? El Perú sigue adelante porque está en piloto automático. Eso significa que los gobernantes no están convencidos de las virtudes que han hecho triunfar a los 30 millones de peruanos. Esto es, hay un divorcio entre las convicciones de quienes nos gobiernan y las convicciones de los 30 millones de peruanos que se levantan todos los días temprano en la mañana, se van a trabajar, producen, mandan a sus hijos al colegio, pagan sus cuentas a fin de mes. Y entonces eso tiene que abandonarse. O sea, la idea del piloto automático, de la inercia, que yo soy gobernante montado sobre este ferrocarril que anda solo, es una falacia. Porque todo proceso económico y político requiere un conductor. Y entonces el piloto automático no existe, nos estamos deteniendo. Quiero mencionar solamente este hecho. Esta radiografía que estás tú haciendo podría ampliarse prácticamente a muchos países en el mundo. Claro, porque hay en general, digamos, esta distancia entre conducción de la gente que se manifiesta, actúa, trabaja, sueña y consume, y el pedestal, los altos mandos políticos que están perdidos en el horizonte. Es una cuestión oscilante. Hay momentos en la historia en que esto es menor y hay momentos en la historia en que este divorcio entre lo oficial y lo real es peor. Lo que ha sucedido es que después de una era de gran crecimiento sin mayores convulsiones internacionales, se ha dado un cambio en las condiciones de los mercados internacionales y un cambio en los equilibrios de poder en el mundo, y los tiempos ya no son tan buenos, y entonces la inercia, el decir el Perú funciona con piloto automático y yo, gobernante, no estoy convencido de lo que hago y estoy acá en Palacio, eso ya no funciona. O sea, si yo digo qué va a pasar el 2015, no lo sé, pero lo que sí le pido a los candidatos es que nos den una idea clara sobre qué es lo que propone. Unidad de propósito. No lo sabemos. No lo sabemos, sí lo sabemos. Eso es lo malo. No lo sabemos porque todo se ha vuelto opaco. Si me es el anti-glasnost, la antitransparencia. Lo que necesitamos es dónde están los candidatos, dónde hay otros candidatos. Pero si me permite, Raúl, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Tudela, pero acá hay un problema. Somos 30 millones de ciudadanos que interactuamos ¿con quién? ¿Con el gobierno de turno o con el Estado peruano? Con el Estado peruano. Y desgraciadamente el Estado peruano es lo más débil. Que es lo primero que hay que reformar. Probablemente. Entonces, si nosotros no pedimos a los políticos que formen un Estado por lo menos algo sólido, vamos a seguir en esta debilidad. Que los peruanos no solamente hay piloto automático, sino que tampoco tenemos hoja de ruta. Una pequeñísima observación. El Estado hay que podarlo de vez en cuando como cualquier frutal. Y ahora es una maraña. Y hay muchos peajes que ha generado el Estado para los ciudadanos a fuerza de haberse vuelto una maleza. Ese Estado tiene que ser podado y tiene que ser simplificado y tiene que haber una buena comunicación entre los gobernantes y los gobernados. Sí, pero podar el Estado no quiere decir que cada vez que se elige a una nueva autoridad, llámese alcalde o presidente regional, tenga que podar completamente la administración. Creo que hay un error. Cuando dice que podar es, oye, saco todo y pongo los míos, y el siguiente vuelve a sacar. Esa inestabilidad. Una cosa es talar y otra cosa es podar. Yo no propongo talar. Lo que yo propongo es
podar para que el Estado sea aerodinámico, para que el Estado sirva y no obstruya. Muy bien. Hugo Díaz, a ver, perspectivas en educación. Bueno, yo creo que el 2015 tiene que ser un año de consolidación de algunas de las reformas más importantes que se están llevando adelante. Una es la reforma magisterial, en donde creo que hay que hacer algunos esfuerzos por revisar ciertos planteamientos de la ley. Cuando uno observa cómo están los profesores en otros países de América Latina, por ejemplo, Ecuador ya está pagando $875 a sus profesores. En Río los profesores ganan $2.400, en Chile están por los $1.400, acá estamos por $550. Creo que algún esfuerzo hay que hacer por aumentar el piso salarial de los profesores, porque sin ese piso salarial no vamos a tener profesores de buena calidad, ni los vamos a tener contentos para todas estas reformas que se ha planteado el gobierno, ¿no? En segundo lugar está el desafío de la reforma universitaria, ¿no? Y de la reforma en la educación técnica, ¿no? Ha costado mucho trabajo organizar la SUNEDU. No ha sido fácil conseguir un presidente de la SUNEDU por la forma como nació la ley, ¿no? Pero por lo menos lo que sí tenemos que esperar es que esa ley universitaria sea la base para establecer un programa de desarrollo de la universidad de mucho más alcance, más moderno, que por distintas circunstancias pues la ley no salió configurada como tal, ¿no? Pero la ley es la base para poder hacer un programa mucho más moderno de desarrollo de la universidad. Y creo que el tercer gran desafío está por el tema presupuestario como un desafío. A pesar de que el Ministerio de Educación ha mejorado considerablemente su capacidad de inversión, ha gastado el 99% del programa de infraestructura, todavía a nivel del sector, este año vamos a devolver, o el año pasado hemos devuelto 2.500 millones. ¿No? Lo que nos falta es mejorar la capacidad de gestión de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y sobre todo las universidades, ¿no? Ahí hay unos desafíos que son realmente grandes. General Alberto Jordán. Bueno, yo creo que hay que tomar medidas urgentes. Por ejemplo, yo creo que no hay un liderazgo en la seguridad ciudadana en el sentido que todos están separados y todos trabajamos independientemente. Por ejemplo, tenemos el Serenazgo que trabaja en un lugar, la Superintendencia, el SUCAMEN por otro lado, Migraciones por otro lado, la empresa privada desconfía y no se une. Entonces, por ejemplo, lo que se debe hacer este año es fortalecer a los comisarios, fortalecer a las comisarías, dándole tecnología, dándole capacidad de acción, dándole personal. El comisario lidera su distrito, el comisario sabe lo que sucede a su distrito y ese policía tiene que volver a ser un policía comunitario con la sociedad. Otra de las cosas es ya olvidarnos con relación a las comunicaciones, hacer una sola gran central de emergencia donde funcione el CENER 105, el Serenazgo, bomberos, defensa civil. Otra de las cosas importantes es hacer el gran mapa del delito, no que lo tenga uno que lo tenga el otro, sino que lo tenga la institución encargada, que es la Policía Nacional, y que sea visible al ciudadano. Otras, fortalecer las divisiones de investigación criminal en los diferentes puntos cardinales del país. No juguemos mucho con los agentes nuevos que están saliendo, las de seguridad encubierta. No, tenemos una investigación criminal que lo puede hacer. Después, crear laboratorio de criminalística. Hoy día en el Perú tenemos un solo laboratorio de criminalística que queda en Aramburú. Crear laboratorio de criminalística en los puntos cardinales. Fortalecer la seguridad y hacer convenios con la vigilancia privada. Fortalecer, y algo muy importante, no hay que crear más escuelas. Tenemos 23 escuelas de policía a nivel nacional. ¿Qué estamos rescatando? ¿Qué estamos
¿Qué estamos sacando, por favor? Tenemos que llegar a una meta de 500 o 1000 policías y no llegamos. Tenemos que meter lo que hay. Ahora, ¿cuál es el problema? Los instructores que van a esas escuelas no son los mejor calificados. Anteriormente teníamos 3 escuelas de suboficiales y una de oficiales, y uno venía de diferentes lados porque tenía el espíritu de ser policía. Hoy día, ¿por qué se hacen escuelas no con un afán institucional, con un afán ciudadano? Se hacen lamentablemente con un afán político. Y yo creo, como bien decía de las regiones, tenemos que cambiar. Después, algo que es importante, revisar el Código Procesal Penal. Sí, el Código Procesal Penal. Tenemos que revisar las leyes. Como decía don Mario Amoretti, el Código Penal tiene cerca de 500 artículos y hemos modificado cerca de 600. Entonces, ¿dónde vamos? Bueno, muy amable. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido una reunión sumamente interesante. Muchas gracias a Ricardo Briceño, Hugo Díaz, Francisco Tudela y Alberto Jordán, y continuaremos analizando el 2015. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz año. Gracias. Nos vamos, una pausa.